dicho, Julián, que tire la tarabita que yo voy allá y yo le llego a hablar sobre el asunto. ¿Y por qué? También presento disculpas a algunas personas que ya me conocen de alguna manera y que casi siempre que estoy en un foro de estos de cocina, doy mi definición de cocina. No es que pretenda ser un sabio de la epistemología culinaria, ni más faltaba, sino que desde hace muchos años, en los diferentes foros en los cuales participo y me invitan a hablar del tema, lo primero que dejo en claro es, yo no vengo a hablar aquí de recetas de cocina. La cocina no es solo recetas, que eso es lo que nos tiene obnubilados. Aquí puede venir la persona más importante de investigación culinaria a hablar en Medellín sobre la cocina como elemento de la cultura, pero si al lado hay una clase de brownies, nadie asiste a la conferencia, sino que todo el mundo va a ver cómo es que se hacen los brownies, porque las recetas nos encantan. Sí, claro que acepto que la cocina es recetas, pero en mi definición, cocina no es únicamente recetas. Para mí, cocina es huerta, cocina es agricultura, cocina es comercio, por consiguiente cocina es plaza de mercado, cocina es economía, cocina es matemáticas, cocina es historia, cocina es geografía, cocina es religión, cocina es medicina. En la Edad Media, en Europa, llamar al médico era llamar a un cocinero. Y no es gratuito que la Escuela de Salerno de Medicina en Italia, antes de ser la primera escuela de medicina de Europa, era una escuela, un taller de cocina. Cocina es lenguaje, cocina es literatura, cocina es poesía, amigo Calderón, cocina es sexo, cocina es amor, y hoy pongo una más, cocina es filatelia. No quiero olvidar, y hago un honor a un amigo que para decir que tengo muy en claro también su observación, y quiero decir que cocina también es alquimia, ¿sí? Cocina es química, y cocina es física, y cocina es ingeniería. Es decir, es ese concepto holístico que, aunque suene tan pretencioso, cocina es un universo de conocimiento. Por todo lo anterior, hace más de un cuarto de siglo que estoy participando en foros nacionales y algunas veces internacionales, con charlas alrededor de la cocina y de la gastronomía, en donde la convocatoria a exponer me exige estudiar temas que aparentemente nada o muy poco tienen que ver con la cocina. Sin embargo, una vez inicio, tal y como les dije ahora, mis pesquisas y consultas, me encuentro con una realidad de la cual yo soy el primero en asombrarme. Es así como en más de una ocasión he dado charlas sobre cocina y erotismo, cocina y política, cocina y superstición, cocina y arquitectura, cocina y hotelería, obvio, cocina y turismo, cocina y moda, cocina y ciencia, cocina y antropología, cocina y cultura, y recientemente vi una bastante interesante y muy bien acogida que se llama Cocina y Paz. Hoy estoy aquí ante ustedes porque el Ministerio de la Tecnología, de la Información y las Comunicaciones y este exitoso fórum gastronómico, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, hacen el lanzamiento de una emisión postal cuyo motivo es la gastronomía colombiana. Todos aquellos que me precedieron ya hablaron de la comida nuestra
y lo hicieron perfectamente, me emocionaron. Voy a ser un poco más breve porque sé que creo que soy el último, o el cuasi postre, y ya ustedes visualizaron las arepas de teja que los están esperando. Entonces no quiero convertirme en una pesadez en este momento. Paradójico. ¿Qué pasa en la historia de la humanidad? La cocina surge como un oficio universal, haciendo presencia en todos los pueblos, en todas las naciones, en todas las civilizaciones, en todos los continentes de la Tierra. El oficio universal por antonomasia es la cocina. Lo que cambia el estado de ese homínido, de aquello que en antropología llamábamos antropoide, lo que lo cambia es ese dominio del fuego, esa capacidad de transformar y de transportar el fuego. Es decir, es el dominio de la naturaleza, y al dominar la naturaleza se convierte en cultura. De ahí Faustino Cordón, un biólogo español, titula su obra muy acertadamente cuando dice: cocinar hizo al hombre. Y es verdad, el único animal que cocina es el hombre. Jamás veremos un león o una golondrina cocinando. Ahora bien, eso digo de la cocina, pero paradójico, lo digo nuevamente, que tanto cocina y gastronomía para mí, aunque son primas hermanas, no es la misma cosa. Y yo hoy estoy hablando más de cocina que de gastronomía, y la tengo que relacionar con algo también, pero que es la filatelia. Pero antes de hablar de la filatelia, yo quiero hablar de la correspondencia. Y la correspondencia, para mí, es un sistema de comunicación cuya historia no es tan longeva como aquella de la cocina. La correspondencia nace con la invención de los alfabetos escritos y obviamente con la invención de los pergaminos, los papiros, el papel, la técnica del lacrado y una conspicua e ingeniosa parafernalia de instrumentos que gravitan alrededor de la comunicación escrita. En la Europa antigua, en aquella Europa central, en Grecia y en Roma, hacen de la comunicación escrita el más importante sistema de comunicación entre los imperios de la época, entre los reyes y emperadores, entre las culturas antípodas y entre continentes. Europa, Asia y finalmente América se enteran los unos de los otros gracias a las crónicas, gracias a los cronistas y gracias a su correspondencia. Famoso es el mensajero de Maratón, ¿sí? Y tan famoso como el mensajero griego Maratón, ¿sí? Es también el chasquis del imperio incaico. Y es ese, digamos, de ahí esa tal vez, no sé si es la etimología de ir de tambo en tambo, que era el chasquis lo que hacía, y era ir de tambo en tambo para llevar o para obtener información de todo género para el gran Inca. Quiero abreviar porque sería mucho lo que hay para decir alrededor de lo que en los pueblos existe como mensajeros, ¿sí? Y llevar correspondencia desde la época de Heródoto, ¿sí? De Carlomagno, en fin. Pero me queda difícil no hacer mención de una última lectura con la cual he sido altamente afectado, y es aquella que hice recientemente, ¿sí? Sobre un libro que también estuvo bastante bien promulgado en todos los medios, que se llama La invención de la naturaleza, de Alice Wolf, una inglesa, en donde habla de aquel monstruo, de aquel gran investigador, ¿sí? Del siglo XVIII,
y siglo XIX, que fue Alejandro Humboldt. ¿Y qué me llama a mí la atención? No me habían a mí asignado todavía esta charla, y fue parte de lo que más me asombraba, era esa capacidad y lo que se dice de la correspondencia de Humboldt durante tantos años. Se calcula, sus investigadores, que Humboldt escribe más de 50.000 cartas que salían desde el Orinoco, cartas que salían de Siberia, cartas que salían de las partes más recónditas del mundo, pero en pleno siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando no había la organización de correos. Espero no equivocarme y me dan un poquito de licencia si soy un poco inexacto en asuntos como lo de la historia de la filatelia, en tanto que tengo entendido que solo las estampillas surgen en Inglaterra a partir del siglo XIX, por allá con el Black Penny en el año 1840, en fin, pero anteriormente, y que anteriormente era el que recibía la carta quien pagaba la estampilla. No sé si eso es correcto, lo consulto, ¿sí? Pues, en fin, quiero insistir, porque también hice lectura reciente de ese texto del polémico Fernando Vallejo, hablando del cuervo blanco, y es aquella también majestuosa correspondencia de José Rufino Cuervo, y cómo funcionaba la correspondencia entre América y Europa, y esa seriedad y esa exactitud y esa, digamos, no hay unas quejas de pérdida de correos. Entonces, soy yo hoy quien está hablando de filatelia en vez de comida, y los que sabían de filatelia hablaron de comida, pero yo voy a pasar al tema. A mí lo de la correspondencia me ha tenido afectado hace mucho tiempo, y mucho más con una lectura final que tuve hace mucho tiempo, igualmente, de Pedro Salinas, aquel poeta y ensayista español exiliado de la guerra civil, que va a vivir a los Estados Unidos y tiene unos escritos muy interesantes, sobre todo un texto, un ensayo que se llama El Defensor, donde hace también una gran apología a el género literario de la correspondencia. Y él dice cómo con el surgimiento del telegrama tiende a desaparecer la carta y tiende a desaparecer un lenguaje muy interesante. Pues bien, yo me di a la reflexión corta hace un tiempo y escribí un pequeño texto que voy a pedir licencia para leerles, y es Añorando cartas escritas a mano. Asumo que una gran mayoría del público acá presente pertenece a esa generación a la cual yo pertenezco, en donde la correspondencia escrita tuvo un gran valor. Y digo, durante varios siglos, saber escribir fue privilegio de pocos, y aún en los albores del siglo XXI, millones de personas en el mundo continúan ajenas a su dominio. Hasta principios del siglo XX, la caligrafía, es decir, el arte de escribir preciosamente a mano, fue considerada virtud y su dominio recibía todo el reconocimiento. Voy a referirme a un asunto aparentemente baladí, del cual guardo preciosos recuerdos. La correspondencia escrita a mano fue el más representativo medio de comunicación entre personas separadas por infrancables distancias. Hasta hace no muchos años, establecer y mantener una correspondencia era ni más ni menos que un verdadero ritual, pleno de detalles y símbolos para quienes entraban en su práctica: papeles, sobres, sellos postales, dibujos, claves y anagramas, aromas, mechones de cabello, constituían una mínima potencialidad de su encanto, pues el verdadero valor
se concentraba en el contenido de su lenguaje escrito. Y es que el lenguaje de la correspondencia posee un estilo, una gramática y una sintaxis que solo él se permite y que otorga a las palabras y a los pensamientos una fuerza conspicua, imposible de homologar por medio del lenguaje oral.